And never is the whole world. The difference between never and once is the difference between good and bad. I know that. You don't know. I know. No, you don't know anything. I know. Podría ser un género ese que proviene de titular una película o una novela con el nombre propio de la protagonista. Pero no lo es. Nadie que yo sepa ha establecido las pautas por las que entender Laura o Hilda como películas de género por el mero hecho de nombrar la película con el nombre propio de la protagonista. Lo que no impide que estas obras dirijan al espectador hacia un terreno tan poco abstracto como reductivo. Así Locke contiene, desde luego, unas premisas reductivas por cuanto le hace saber al espectador que va a ver una película cuyo tema central es el personaje mismo, Locke. En este caso se trataría de Ivan Locke, un ingeniero que en el mismo inicio de la película decide dar sentido a la palabra. La palabra en su doble acepción, la palabra en tanto que signo lingüístico a través del cual nos comunicamos, todo es palabra en una película que sucede dentro de un coche, y a la palabra en tanto que promesa, te doy mi palabra. Locke es pues un personaje que no saldrá de campo en toda la película y que se servirá de su palabra para validar sus actos. Esos de los que sabremos precisamente a través de sus propias palabras. I have a list of things that I have to do tonight while I'm driving. So am I on a list? Yes, tonight, yes. Locke es la película de un hombre, Locke, que se ve impelido a realizar un trayecto nocturno para ajustar cuentas consigo mismo y con su pasado. Hay otros personajes, desde luego, pero aparecen solo en forma de voz, o mejor, en forma de palabras pronunciadas fuera de campo. Hi, love. Look, I got you 6 of the German lagers and I got sausages. Esta podría ser una sinopsis. Ivan Locke es un tipo que a mitad de su jornada laboral decide hacer un largo viaje nocturno en su coche para resolver el asunto del que se siente responsable. Y será a sus manos libres lo que le permita dar las necesarias explicaciones a quienes de él algo demandan. Explicaciones en un caso e instrucciones en otro, porque el cometido del viaje es, precisamente y en contra de toda apariencia, no abandonar su deber, no eludir el cumplimiento de su deber. You're going to abandon the biggest fucking concrete pour in Europe to hold someone's fucking hand because she's... And because the baby was caused by me. That is my decision I have made. Su mujer y su hijo se han quedado esperándole para cenar y ver el partido en televisión. Y además abandona el trabajo justo cuando en su empresa están acometiendo un proyecto que requiere de sus especializados conocimientos de ingeniero. Sin embargo, insistimos, el único cometido de Locke, abandonando momentáneamente a su mujer, su hijo y su trabajo, es paradójicamente su decisión irrevocable de cumplir con su deber. ¿Pero cuál es ese deber? ¿Cuál sería ese deber? Pues aquí es cuando el asunto se complica. Sobre todo en un tiempo donde el concepto de verdad ha perdido todo sentido debido a una suerte de corrección que le confiere sesgos reaccionarios. En cualquier caso, el deber sería, desde un punto de vista kantiano, la obediencia a una ley moral universal que nosotros mismos construimos. ¿Quién si no? Me pregunto, ¿quién si no nosotros mismos podríamos construir una ley moral que pudiera ser universal? ¿Quiénes sino nosotros mismos somos, por tanto, quienes debemos obedecer a una ley moral universal? Así surge en Ivan Locke la decisión de abordar su deber. La decisión en tanto que fase última de una deliberación que contiene su propia conclusión. El deber, pues, vinculado a otro concepto que se encuentra en franca decadencia, la moral. Ese relativo al ideal y a las reglas éticas que se aplica a la conducta. Reglas, moral, deber, verdad. ¿A quién le interesan esos conceptos en la época de la corrección política? Locke inicia su viaje con el fin de cumplir con su deber, que no es otro que decir la verdad. Así, cumplir con su deber en tanto que ser moral. Y la mayor violación del deber del hombre para consigo mismo, considerado únicamente como ser moral, la humanidad en su persona,
es lo contrario de la veracidad. Esto es la mentira. La verdad, pues, en tanto que adecuación o concordancia entre la realidad, los hechos, y la palabra que configura la individualidad del sujeto. Que para mantener la palabra Jean Valjean habrá de ser un héroe. Porque todo aquel que mantiene su palabra no puede ser sino un héroe. Un pensamiento aparentemente anacrónico este, el de asociar la heroicidad al cumplimiento de la palabra, pero radicalmente cierto. Y si es la palabra quien configura la individualidad del sujeto, solo sabremos de la verdad y de la mentira a través de ella. Sobre todo si hablamos de su cumplimiento. Locke no quiere vivir en una mentira y por eso ha tomado la para él necesaria decisión de decir la verdad con independencia del alto precio que tenga que pagar por ello. Que en el peor de los casos asumirá con la conciencia tranquila. ¿Conciencia? ¿Verdad? ¿Más palabrejas reaccionarias? I have behaved in a way that isn't like me, but now I am going to do the right thing. Y lo hace a través de la palabra en su doble acepción. La palabra en tanto que signo lingüístico que le sirve para comunicarse con su colega, con su jefe, con su mujer, con su excompañera y con su hijo, y la palabra en tanto que promesa, te doy mi palabra, que inexorablemente vincula el momento presente de la misma promesa, que en este caso es el pasado, cuando se comprometió con su mujer, con el futuro, su futuro, que en la película es presente, el del viaje, donde esa promesa debe cumplirse. Locke siente que con la mentira falta la promesa que en su momento le hizo a su mujer y ello le obliga a decir la verdad aun cuando esa verdad pase por aceptar el incumplimiento de la promesa. Habrá que ver la película para entenderlo plenamente. En cualquier caso, la promesa se encuentra inexorablemente ligada al plano de la enunciación. Y la enunciación no es más que el conjunto de palabras que comprometen al sujeto que promete. La verdad de Ivan Locke no es, desde luego, universal, pero no deja de ser la única verdad que conoce, aquella por la que se comprometió a través de la palabra. El sujeto es, pues, en tanto que ser de palabra dada. Locke dio su palabra y faltó a ella. Ahora solo le queda recuperar la dignidad que supone haber faltado a la palabra, algo que solo puede hacerse a través de la palabra misma. There is someone being brought into the world and it's my fault. So I have to fix it, somehow. Oh my gosh. Ser fiel a su promesa. Es en ello que le va el ser. Es decir, en ello reside el ser. En la palabra que es verdadera porque resiste. Como diría el profesor González Requena, ya citado aquí en varias ocasiones. Así es como Ivan Locke se convierte, con un simple gesto formalizado en la palabra, en un héroe. En un héroe que lo es, también, debido a la resignación con la que es capaz de aceptar las pérdidas que le supone ser un hombre de palabra. I don't want you to come back, Ivan. This is not your home anymore, and I want you to stay away. Saben los que me siguen que no soy muy amigo de los adjetivos, y menos aún cuando estos son los de más uso cotidiano. Pero Locke es una de las películas más bellas de los últimos tiempos. Una película en la que el texto principal se ve complementado con un texto secundario que funciona como perfecta metáfora de la complejidad que funda toda relación amorosa. Una bella película de amor. Una bella película de amor que probablemente aburrirá a los amantes de la acción y del pensamiento académico. Y nada más académico como el sola y borracha quiero llegar a casa, uno de esos lemas más viralizados de las últimas manifestaciones populares. Académico, pues, en sentido estricto, universitario, el que odia el amor romántico. Esta es una derivada perfectamente representativa del pensamiento que lleva apoyando la universidad desde hace más de 40 años.